Bueno, primero que todo, buenas noches. Hoy haré la lectura de la página 3 a la 16 del libro de Economía de Gregory Mankiw, haciendo la opción número 2 del reto de la semana 16. De acuerdo. Los 10 principios de la economía. ¿Qué es la economía? El término economía proviene de la palabra griega oikonomos, que significa el que administra un hogar. Este origen tal vez parezca peculiar a primera vista, pero en realidad los hogares y las economías tienen mucho en común. Un hogar tiene que tomar numerosas decisiones, tiene que decidir qué miembros van a realizar cada tarea y qué va a recibir cada uno a cambio. Quién hará la comida, quién hará la colada, quién se tomará de merienda el trozo de tarta que ha sobrado, quién elegirá el programa de televisión que va a ver. En suma, el hogar tiene que distribuir sus recursos escasos entre sus distintos miembros, teniendo en cuenta la capacidad, los esfuerzos y los deseos de cada uno de ellos. La sociedad tiene que tomar, al igual que un hogar, numerosas decisiones. Tiene que decidir qué trabajos se realizarán y quiénes lo realizarán. Necesitas algunas personas para trabajar la tierra, otras para hacer la ropa y otras para diseñar programas informáticos. Una vez que has asignado a los individuos, así como la tierra, los edificios y las máquinas, a las diversas tareas, también tiene que asignar los bienes y servicios que estos producen. Tiene que decidir quién comerá caviar y quién patatas, quién conducirá un Mercedes y quién irá en autobús. El problema económico. Estas decisiones representan en síntesis el problema económico. Toda sociedad tiene que responder a tres preguntas: ¿qué bienes y servicios se deben de producir? ¿Cómo se deben de producir estos bienes y servicios? ¿Quién debe recibir los bienes y los servicios que se han producido? Sería fácil responder a estas preguntas si hubiera tantos recursos que la sociedad pudiera producir todo lo que quisieran sus ciudadanos, pero no es así. La sociedad nunca tendrá suficientes recursos para producir los bienes y servicios que satisfarían los deseos y las necesidades de sus ciudadanos. Estos recursos se pueden clasificar en términos generales, en tres categorías. Tierra, todos los recursos naturales de la tierra. Engloba cosas como los yacimientos minerales, por ejemplo, el mineral del hierro, el oro y el cobre, que produce la tierra. David Ricardo, en su obra Principios de Economía, Política y Tributación, se refiere a la tierra como la expresión fuerzas originarias e indestructibles del suelo. Trabajo, el esfuerzo humano, tanto mental como físico, que se realiza en la producción. Un trabajador de una fábrica que produce herramientas de precisión, un banquero inversor, un barrendero, un maestro, todos ellos son formas de trabajo. Capital, el equipo y las estructuras que se utilizan para producir bienes y servicios. Los bienes de capital engloban la maquinaria de las fábricas, los edificios, los tractores, los ordenadores, los hornos de cocina, todo aquello en lo que el bien no se utiliza por sí mismo, sino por su aportación a la producción. Escasez y elección. La sociedad tiene que gestionar los recursos que posee. La gestión de los recursos de la sociedad es importante porque estos son escasos. La escasez significa que la sociedad tiene unos recursos limitados y por tanto no pueden producir todos los bienes y servicios que desean tener los individuos. De la misma manera que un hogar no puede dar a todos y cada uno de sus miembros todo lo que desean. Una sociedad no puede dar a todos y cada uno de los individuos el máximo de vida al que aspiran. La economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos e intenta responder a las tres preguntas fundamentales que hemos señalado antes. En la mayoría de las sociedades, la asignación de recursos es fruto de las acciones conjuntas de millones de hogares y de empresas por medio de un sistema de mercados. Los economistas estudian el modo en que toman decisiones las personas, cuánto trabajan, qué compran, cuánto ahorran y cómo invierten sus ahorros. Estudian el modo en que se interrelacionan. Por ejemplo, examinan la forma en que la multitud de compradores y vendedores de un bien determinan conjuntamente el precio al que se vende este y la cantidad que se vende. Analizan las fuerzas y las tendencias que afectan a la economía en su conjunto, entre las cuales se encuentran el crecimiento de la renta media, la proporción de la población que no encuentra trabajo y la tasa que sube en los precios. Aunque el estudio de la economía tiene numerosas facetas, está unificado por varias ideas fundamentales. En el resto de este capítulo examinamos los 10 principios de la economía. No se preocupe el lector si no los comprende todos al principio o si no les parecen totalmente convincentes. En los siguientes capítulos analizaremos estas ideas más extensamente. Aquí introducimos los 10 principios simplemente para ofrecer una visión panorámica del objeto de estudio de la economía. Considere este capítulo como un avance a las próximas atracciones.
¿Cómo toman decisiones los individuos? Una economía no tiene nada de misterioso. Independientemente de que nos refiramos a la economía a un grupo de países como la Unión Europea o a la economía de un país como la India o la economía de todo el mundo, una economía no es más que un grupo de personas que se interrelacionan en su vida diaria. La economía se refiere a todas las actividades relacionadas con la producción y el intercambio que se realizan diariamente, es decir, a todas las compras y todas las ventas. El nivel de actividad económica se refiere a la cantidad de compras y ventas que se realizan en la economía durante un periodo de tiempo. Como la conducta de una economía refleja la conducta de los individuos que la componen, iniciamos nuestro estudio de análisis económico con 4 principios por los que se rigen los individuos para tomar decisiones. Primer principio. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Hay un viejo dicho, común entre los economistas, que resume la primera lección sobre la toma de decisiones. El que algo quiere, algo le cuesta. Para conseguir lo que nos gusta, normalmente tenemos que renunciar a otra cosa que también nos gusta. Tomar decisiones es elegir entre los beneficios de un objetivo y los de otro. Consideremos el caso de un estudiante que tiene que decidir cómo va a repartir su recurso más valioso, su tiempo. Puede dedicarlo todo a estudiar economía, lo cual le reportará beneficios, como una calificación más alta. Puede dedicarlo todo a disfrutar las actividades de ocio, lo cual reportará otros beneficios. O puede repartirlo entre las dos actividades. Por cada hora que estudia, renuncia a una hora que puede dedicar a ir al gimnasio, montar la bicicleta, a ver la televisión, a echarse la siesta o a trabajar a tiempo parcial a fin de tener algún más dinero para sus gastos. Consideramos el caso de los padres que tienen que decidir cómo van a gastar la renta familiar. Pueden comprar alimentos, ropa o unas vacaciones familiares, o pueden ahorrar una parte de esta renta para cuando se jubilen, o quizás para ayudar a los hijos a comprar una casa o un apartamento cuando crezcan. Cuando deciden gastar un euro más en uno de estos bienes, tienen un euro menos para gastar en algún otro. Cuando los individuos se agrupan en las sociedades, se enfrentan a diferentes tipos de disyuntivas. La clásica es la disyuntiva entre gasto en defensa y el gasto en alimentos. Cuanto más gastamos en defensa nacional para proteger a nuestro país de los agresores extranjeros, menos podemos gastar en bienes de consumo para mejorar nuestro nivel de vida. En la sociedad moderna también es importante la disyuntiva entre un medio ambiente limpio y elevado nivel de renta. La legislación que obliga a las empresas a reducir la contaminación eleva el coste de producción de bienes y servicios. Al ser más altos los costes, estos acaban obteniendo menos beneficios, pagando unos salarios más bajos, cobrando unos precios más altos o las tres cosas a la vez. Por tanto, aunque la legislación sobre la contaminación es beneficiosa porque consigue un medio ambiente más limpio y como consecuencia mejora la salud, también tiene un coste, reduce la renta de los propietarios de las empresas, de sus trabajadores y de sus clientes. La sociedad también se enfrenta a la disyuntiva entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia significa que la sociedad extrae lo máximo posible, dependiendo de cómo se defina eso, de sus recursos escasos. La equidad significa que los beneficios de esos recursos se están distribuyendo equitativamente entre los miembros de la sociedad. En otras palabras, la eficiencia se refiere al tamaño de la tarta económica y la equidad al modo en que se reparte esta. Estos dos objetivos entran a menudo en conflicto cuando se elabora una política económica. Consideremos, por ejemplo, las medidas cuyo objetivo es conseguir una distribución más igualitaria del bienestar económico. Algunas de ellas, como el sistema de seguridad social o el seguro de desempleo, tratan de ayudar a los miembros de la sociedad más necesitados. Otras, como el impuesto sobre la renta, piden a los que tienen éxito económico que contribuyan más que otros a financiar el gasto público. Aunque estas medidas tienen un beneficio, ya que aumentan la equidad, también tienen un coste, pues esto reduce la eficiencia. Cuando el Estado redistribuye la renta de los ricos en favor de los pobres, reduce la retribución por trabajar arduamente, por lo que los individuos trabajan menos y producen menos bienes y servicios. En otras palabras, cuando el Estado trata de repartir la tarta en trozos más iguales, esta disminuye. El reconocimiento de que los individuos se enfrentan a disyuntivas no nos indica por sí solo qué decisiones tomarán o deberán tomar. Un estudiante no debe dejar de estudiar economía simplemente porque así tendrá más tiempo para el ocio. La sociedad no debe dejar de proteger al medio ambiente simplemente porque la legislación que lo regula reduce nuestro nivel de vida material. Los pobres no deben de dejarse de lado simplemente porque sí se les ayuda. Se distorsionan los incentivos para trabajar. No obstante, es importante reconocer las disyuntivas que plantea la vida, ya que es probable que los individuos tomen buenas decisiones únicamente si comprenden qué opciones tienen. Prueba.
Se refiere el dicho, el que algo quiere algo le cuesta, simplemente al hecho de que alguien tiene que pagar algo, tiene que pagar para que se haga eso o incurre también en un coste el que lo recibe. Segundo principio. El coste de una cosa es aquello a lo que renuncia para conseguirla. Como los individuos se enfrentan a disyuntivas, para tomar decisiones tienen que comparar los costes y los beneficios de las diferentes opciones posibles. Sin embargo, en muchos casos el coste de una opción no es tan evidente como parece a primera vista. Consideremos, por ejemplo, la decisión de estudiar en una universidad. El beneficio es el enriquecimiento intelectual y la mejora de las oportunidades laborales durante toda la vida. Pero, ¿cuál es el coste? Para responder a esta pregunta, a lo mejor tenemos la tentación de sumar el dinero que gastamos en la matrícula, libros, alojamiento y manutención. Sin embargo, ese total no representa realmente aquello a lo que renunciamos para estudiar un año en la universidad. El primer problema de esta respuesta es que incluye algunas cosas que no son realmente costes de estudiar en la universidad. Aunque una persona dejara de dedicarse exclusivamente a estudiar, tendría que dormir en algún sitio y tendría que comer. El alojamiento y la manutención solo forman parte de los costes de estudiar en la universidad, si son más caros en la universidad que en algún otro sitio. De hecho, el coste de alojamiento y la manutención en la universidad podría ser menor que el gasto en alquileres y alimentación que pagaría si viviera por su cuenta. En este caso, el ahorro en alojamiento y manutención es, en realidad, un beneficio de estudiar en la universidad. El segundo problema de este cálculo de los costes se halla en que no tiene en cuenta el mayor coste de estudiar en la universidad, el tiempo. Cuando una persona se dedica un año a asistir a clases, leer libros de texto y hacer trabajos de curso, no puede dedicarse ese tiempo a trabajar. Los salarios a los que renuncia por estudiar en la universidad constituyen el mayor coste de la educación superior para la mayoría de los estudiantes. El coste de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. Cuando tomamos una decisión, como ir a la universidad, tenemos que ser conscientes de los costes de oportunidad que acompañan a cada una de las opciones posibles. En realidad, normalmente lo somos. Los jugadores universitarios de rugby, baloncesto o golf, que pueden ganar mucho más dinero si abandonan los estudios superiores y se dedican al deporte profesional, son muy conscientes de que para ellos el coste de oportunidad de ir a la universidad es muy alto. No es sorprendente que a menudo lleguen a la conclusión de que el beneficio no merece el coste. Tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. En la vida raras veces es fácil tomar decisiones y estas normalmente plantean problemas. A la hora de cenar, no tenemos que elegir entre ayunar o comer lo más posible, sino entre tomar o un trozo más de pizza. Cuando se acercan las fechas de los exámenes, no tenemos que elegir entre no estudiar nada o estudiar 24 horas al día, sino entre dedicar una hora más a repasar los apuntes o a ver la televisión. Los economistas utilizan el término cambios marginales para describir los pequeños ajustes adicionales que se realizan en un plan que ya existía. Tenga presente el lector que margen significa borde, por lo que los cambios marginales son los ajustes que realizamos en los bordes de lo que hacemos. En muchas situaciones, tomamos las mejores decisiones pensando en términos marginales. Supongamos, por ejemplo, que estamos considerando la posibilidad de estudiar un máster una vez terminados los estudios de grado. Para tomar esta decisión, tenemos que saber cuáles son los beneficios adicionales de un año más de estudio, unos salarios más altos durante toda la vida y el mero placer de aprender, y los costes adicionales en los que incurríamos el otro año más de tasas universitarias y otro año más de salarios que dejamos de ganar. Comparando estos beneficios marginales y estos costes marginales, podemos saber si merecen la pena seguir estudiando un año más. Los individuos y las empresas pueden tomar mejores decisiones pensando en términos marginales. Una persona racional emprende una acción si y solo si el beneficio marginal de esta acción es mayor que el coste marginal. Cuarto principio. Los individuos responden a los incentivos. Como los individuos toman decisiones comparando los costes y los beneficios, su comportamiento puede cambiar cuando cambian los costes o los beneficios. Es decir, los individuos responden a los incentivos. Por ejemplo, cuando sube el precio de las manzanas, la gente decide comer más peras y menos manzanas, porque el coste de comprar manzanas es mayor. Al mismo tiempo, los cultivadores de manzana deciden contratar más trabajadores y cosechar más manzanas, ya que el beneficio de vender manzanas también es mayor. Como veremos, el efecto que produce el precio de la conducta de los compradores y los vendedores en un mercado, en este caso el mercado de manzanas,
es crucial para comprender cómo funciona la economía. Los poderes políticos nunca deben olvidar los incentivos, ya que muchas de las medidas que toman alternan los costes o los beneficios a los que se enfrentan los individuos y, por tanto, su conducta. Por ejemplo, un impuesto sobre la gasolina anima a la gente a utilizar automóviles más pequeños que consumen menos gasolina. También anima a utilizar el transporte público en lugar del automóvil o a vivir más cerca del centro de trabajo. Cuando los poderes públicos no tienen en cuenta cómo afectan sus medidas a los incentivos, a menudo acaban obteniendo unos resultados que no pretendían. Por ejemplo, en el Reino Unido existía una desgravación fiscal para dar a los propietarios de locales comerciales que no estaban utilizándose un incentivo para que los encontraran nuevos usos o nuevos dueños. El gobierno decidió suprimir la desgravación fiscal y dio a entender de que así ahora los propietarios de los locales tendrán un incentivo para volver a utilizarlos lo antes posible con el fin de no perder la desgravación. Desgraciadamente, cuando entró en vigor la nueva medida, la economía se encontraba sumida en una grave recesión. No era fácil para los dueños de locales encontrar nuevos arrendatarios, y no digamos conseguir que se crearan nuevas empresas en estas propiedades vacías. Algunas pensaron que era más barato demoler sus locales que tener que pagar un impuesto por ellos. ¿Es este el resultado que quería el gobierno? Casi seguro que no. Este es un ejemplo del principio general según el cual los individuos responden a los incentivos. Muchos de los incentivos que estudian los economistas son sencillos y otros más complejos. A nadie le sorprende, por ejemplo, que la gente utilice un automóvil más pequeño cuando los impuestos de la gasolina y, por tanto, sus precios son relativamente altos. Sin embargo, como pone de manifiesto el ejemplo de la supresión de las desgravaciones fiscales por los locales comerciales vacíos, las medidas que toman los gobiernos pueden producir unos efectos que no son obvios de antemano. Cuando se analiza una medida, hay que tener en cuenta no solo los efectos directos, sino también los efectos indirectos que actúan a través de los incentivos. Si la medida altera los incentivos, alterará la conducta de los individuos. ¿Cómo interactúan los individuos? Los 4 primeros principios analizados se refieren al modo en que tomamos decisiones. Muchas de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida nos afectan no solo a nosotros mismos, sino también a otras personas. Los 3 principios siguientes se refieren a la forma en que interactuamos. Quinto principio, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Estados Unidos y China son competidores de Europa en la economía mundial. Esto es cierto en algunos aspectos, pues las empresas estadounidenses y las chinas producen mucho de los mismos bienes que producen las empresas europeas. Los fabricantes de juguetes compiten por los mismos clientes en el mercado de juguetes. Los cultivadores de fruta compiten por los mismos clientes en el mercado de fruta. Sin embargo, es fácil cometer un error cuando se piensa en la competencia entre los países. El comercio en Europa y Estados Unidos, el comercio entre Europa y Estados Unidos y China no es una competición deportiva en la que uno de los equipos gana y otro pierde. Un juego de suma cero. En realidad, ocurre lo contrario. El comercio entre dos economías puede mejorar el bienestar de las dos. Para ver por qué, observemos cómo afecta el comercio a nuestra familia. Cuando un miembro de nuestra familia busca trabajo, compite con los miembros de otras que están buscando trabajo. Las familias también compiten entre sí cuando van de compras, ya que cada uno quiere comprar los mejores bienes al precio más bajo posible. Por tanto, cada una de las familias de la economía compite en cierto sentido con todas las demás. A pesar de esta competencia, nuestra familia no mejoraría su bienestar si se aislara del resto. Si se aislara, tendría que cultivar sus propios alimentos, hacerse su propia ropa y construirse su propia casa. Es evidente que gana mucho si aprovecha la posibilidad de comerciar con otras. El comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ya sea cultivar el campo, coser o construir viviendas. Comerciando con otras personas puede comprar una variedad mayor de bienes y de servicios con un coste más bajo. Los países, así como las familias, se benefician de la posibilidad de comerciar entre sí. El comercio permite a los países especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar de una variedad mayor de bienes y servicios. Los japoneses y los estadounidenses, así como los coreanos y los brasileños, son tanto socios de Europa en la economía mundial como competidores. Sexto principio. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica.
La caída del comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental durante la década de 1980 posiblemente sea el cambio más importante que ocurrió en el mundo en los últimos 50 años. Los países comunistas se basaban en la premisa de que los planificadores centrales del gobierno eran los que estaban en mejores condiciones para dirigir la actividad económica y responder a las tres preguntas fundamentales del problema económico. Estos planificadores decidían qué bienes y servicios se producían, qué cantidad se producía y quiénes lo producían y los consumían. La planificación central se basaba en la teoría de que el gobierno era el único que podía organizar la actividad económica de una forma que promoviera el bienestar económico del país en su conjunto. Actualmente, la mayoría de los países que tenían una economía basada en un sistema de planificación central, como Rusia, Polonia, Angola y Mozambique y la República Democrática del Congo, han abandonado este sistema y están tratando de desarrollar economías de mercado, en una economía de mercado. Las decisiones del planificador central son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y hogares. Las empresas deciden a quién contratar y qué producen. Los hogares deciden qué empresas trabajan y qué compran con su renta. Estas empresas y hogares interactúan en el mercado, en el cual los precios y sus intereses personales orientan sus decisiones. El éxito de las economías del mercado es desconcertante a primera vista. Al fin y al cabo, en una economía de mercado nadie tiene en cuenta el bienestar económico de la sociedad en su conjunto. En los libres mercados hay muchos compradores y vendedores de numerosos bienes y servicios y a todos les interesa principalmente su propio bienestar. Sin embargo, a pesar de que las decisiones se toman de una manera descentralizada y de que los que las toman buscan su propio provecho, las economías de mercado han demostrado ser capaces de organizar con notable éxito la actividad económica de una forma que promueve el bienestar económico general. Uno de nuestros objetivos en este libro es comprender la magia de la mano invisible de Adam Smith. Cuando el lector estudie economía, verá que los precios son el instrumento con el que la mano invisible dirige la actividad económica. Los precios reflejan tanto el valor que tiene un bien para la sociedad como el coste que tiene para ella producirlo. Como los hogares y las empresas reservan los precios cuando deciden lo que van a comprar y a vender. Tienen en cuenta sin saberlo los beneficios y los costes sociales de sus actos. Por tanto, los precios ayudan a estos agentes económicos a obtener unos resultados que en muchos casos maximizan el bienestar de la sociedad en su conjunto. Séptimo principio. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Si la mano invisible del mercado es tan maravillosa, ¿por qué necesitamos al Estado? Una de las respuestas es que la mano invisible necesita al Estado para protegerlo. Los mercados solo funcionan si se hacen respetar los derechos de propiedad. De acuerdo, vamos a hacer como énfasis en este cuadrito acerca de Adam Smith como para entender más el concepto de mano invisible. Adam Smith y la mano invisible. La gran obra de Adam Smith, una investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones, que se publicó en 1776, constituye un hito en el análisis económico. Su énfasis en la mano invisible de la economía de mercado refleja un punto de vista común en los llamados pensadores de la Ilustración de finales del siglo XVIII. A saber que, normalmente, lo mejor es dejar que los individuos se las arreglen solos, sin que los guíe el Estado. Esta filosofía política constituye la base intelectual de la economía de mercado. ¿Por qué funcionan también las economías de mercado descentralizadas? Es porque se puede confiar en que la gente se tratará con afecto y amabilidad. En absoluto. Aquí como describe Adam Smith la forma en que interactúan los individuos en una economía de mercado. El hombre casi siempre tiene la ocasión de recibir la ayuda de sus semejantes, y es inútil que la espere de su benevolencia solamente. Es más probable que lo consiga si se puede inclinar en su favor el egoísmo de ellos demostrándoles que les interesa hacer lo que él les pide. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. Todo individuo ni pretende promover el interés público, ni sabe cuánto lo está promoviendo. Lo único que busca es su propio provecho, y en este, como en otros muchos casos, una mano invisible lo lleva a promover un fin que no entra en sus intenciones.
Tampoco es siempre malo para la sociedad que no entrara en sus intenciones. Al buscar su propio interés, promueve el de la sociedad más eficazmente que si realmente pretendiera promoverlo. Lo que dice Smith es que los participantes en la economía actúan movidos por sus propios intereses y que la mano invisible del mercado lleva a esos intereses personales a promover el bienestar económico general. Muchas ideas de Smith siguen encontrándose en el Centro de Análisis Económico Moderno. Nuestro análisis de los capítulos siguientes nos permitirá expresar sus conclusiones con mayor precisión y examinar exhaustivamente las virtudes y los defectos de la mano invisible del mercado. Un agricultor no cultivará nada si se espera que le roben la cosecha, y un restaurante no servirá almuerzo si no tiene la seguridad de que los clientes no se irán sin pagar. Todos recorreríamos a la policía y a los tribunales que ponen a nuestra disposición el Estado para que velen por nuestros derechos sobre las cosas que producimos. Hay, sin embargo, otra respuesta a la pregunta de por qué necesitamos al Estado. Aunque los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica, existen algunas importantes excepciones. Hay dos grandes razones por las que el Estado debe intervenir en la economía: para promover la eficiencia y la equidad. Es decir, la mayoría de las medidas económicas tienen por objeto agrandar la tarta económica o cambiar la manera en que se reparte. Fallo del mercado: situación en la que los recursos escasos no se asignan de la manera más eficiente posible. Aunque la mano invisible a menudo lleva a los mercados a asignar los recursos eficientemente, no siempre es así. Los economistas utilizan el término fallo del mercado para referirse a las situaciones en las que el mercado no asigna eficientemente los recursos por sí solo. Una de las causas posibles de los fallos del mercado son las externalidades, coste o beneficio de la decisión de una persona para el bienestar de otra, que esa persona no tiene en cuenta cuando toma la decisión. ¿Qué son los efectos que producen los actos de una persona en el bienestar de otra y a la que no le compensa por ello? El ejemplo clásico de un coste externo es la contaminación. Otra de las causas posibles de los fallos de mercado es el poder del mercado, que se refiere a la capacidad de una persona o de una empresa o de un grupo de empresas para influir indebidamente en los precios de mercado. Cuando hay un fallo de mercado, una política bien diseñada puede mejorar la eficiencia económica. La mano invisible también puede no garantizar la distribución equitativa de la prosperidad económica. Una de las tres preguntas a las que tiene que responder la sociedad es quién recibe lo que se produce. Una economía de mercado retribuye a los individuos según su capacidad para producir cosas que otros estén dispuestos a pagar. El mejor jugador del fútbol del mundo gana más que el mejor jugador de ajedrez del mundo, simplemente porque la gente está dispuesta a pagar más por ver un partido de fútbol que por ver una partida de ajedrez. Esa persona está recibiendo más de lo que se produce como consecuencia de lo que gana. La mano invisible no garantiza a todo el mundo suficientes alimentos, una ropa decente y una asistencia sanitaria adecuada. Muchas de las medidas que se toman los poderes públicos, con el impuesto sobre la renta y el sistema de seguridad social, pretende conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico. Decir que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado no significa que siempre los mejore. Las medidas no son tomadas por ángeles, sino que son fruto de un proceso político que dista de ser perfecto. Algunas veces su único objetivo es recompensar a los que tienen poder político. Otras son tomadas por gobernantes desintencionados que no están totalmente informados. Uno de los objetivos del estudio de la economía es ayudar a saber cuándo es justificable la política de un gobierno para promover la eficiencia o la equidad y cuándo no. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Hemos comenzado viendo cómo toman decisiones los individuos y a continuación hemos visto cómo interactúan. Todas estas decisiones e interacciones constituyen la economía. Los tres últimos principios de los 10 se refieren al funcionamiento de la economía en su conjunto: la microeconomía y macroeconomía. La economía se estudia en diferentes niveles. Los siete primeros principios implican el estudio de las decisiones de los hogares y de las empresas, así como de su interacción de los mercados de bienes y servicios concretos. En los tres últimos principios examinamos el funcionamiento de la economía en su conjunto, que es simplemente la suma de las actividades que realizan todos estos agentes económicos en estos mercados. Desde la década de 1930 aproximadamente, el campo de la economía se ha dividido tradicionalmente en dos grandes subcampos. La microeconomía es el estudio del modo en que toman decisiones los hogares y las empresas,
y de la forma en la que interactúan en cada mercado. La economía es el estudio de fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Un microeconomista podría estudiar los efectos de un impuesto sobre el uso de automóvil para reducir el tráfico en el centro de la ciudad. Las consecuencias de la competencia extranjera para la industria automovilística europea o el modo en que influye la posesión de estudios universitarios en lo que gana una persona a lo largo de toda su vida. Un macroeconomista podría estudiar los efectos del endeudamiento del Estado, la evolución de la tasa de desempleo de una economía o distintas medidas para aumentar el crecimiento del nivel de vida de un país. La microeconomía y macroeconomía están estrechamente relacionadas en sí. Como los cambios de la economía agregada son el resultado de decisiones de millones de personas, es imposible comprender los fenómenos macroeconómicos sin examinar las decisiones microeconómicas correspondientes. Por ejemplo, un macroeconomista podría estudiar la repercusión de una reducción del impuesto sobre la renta de producción total de bienes y servicios de una economía. Para analizar esta cuestión tendría que preguntarse cómo afecta la reducción del impuesto a las decisiones de los hogares sobre su cantidad de gasto en bienes y servicios. A pesar de la relación inherente entre la microeconomía y la macroeconomía, los dos campos son distintos. En economía, tal vez parezca lógico comenzar por la unidad más pequeña. Sin embargo, esa manera de proceder no es ni necesaria ni siempre la mejor. Como la microeconomía y la macroeconomía abordan cuestiones diferentes, a veces adoptan enfoques muy distintos y suelen enseñar en cursos separados. Un concepto fundamental en macroeconomía es el crecimiento económico, que es el aumento porcentual del número de bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo de tiempo y que normalmente se expresa trimestralmente o anualmente. Definamos crecimiento económico, es un aumento en la cantidad de bienes y servicios de una economía en un periodo de tiempo. Definamos Producto Interior Bruto per cápita, valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo dado dividido por la población del país para obtener una cifra per cápita, una cifra para cada individuo. Octavo principio, el nivel de vida de una economía depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La tabla 1.1 muestra el Producto Interior Bruto per cápita de la población de algunos países expresados en dólares. Está claro que en muchas de las economías avanzadas la renta per cápita es relativamente alta. En Noruega es de 98.102 dólares, cifra envidiable. En los Países Bajos es de 50.087 dólares. Y en Alemania es de 43.689 dólares. Corrijo, en los Países Bajos no es de 50.000, sino de 50 dólares con 87 centavos. Como pueden ver, están los datos para cada país del Producto Interno per cápita en dólares. En el año 2011, para cada país. De acuerdo. Si nos alejamos de las prósperas economías de Europa Occidental, comenzamos a observar que la existencia de una diferencia de renta y niveles de vida en todo el mundo que son bastante asombrosas. Por ejemplo, en Yemen la renta media es de $1.361 centavos. En Afganistán solo representa algo más de 1.5% de la renta per cápita de Noruega. Como cabría esperar, esta enorme diferencia de renta media se refleja en